Tenemos un tema muy interesante. Tiene que ver con un documental que me imagino tú ya lo has apreciado, lo has visto, Noviembre Rojo. Sí, Noviembre Rojo. Nos retrotrae a 2019 con los conflictos políticos que se ocasionaron en nuestro país y terminaron con la renuncia de Evo Morales. Bueno, y comenzó también todo este debate, se sucedió sobre si hubo golpe o no hubo golpe, luego la masacre de Sencata y Sacaba. Son temas en los que todavía tenemos mucho que analizar. Y este documental, Noviembre Rojo, tiene una base de análisis muy interesante, porque nos contrapone, pone una parte y la otra, y nos hace analizar a través de imágenes, a través de documentos, qué es lo que sucedió realmente. Estamos en contacto vía Zoom con Verónica Córdoba. Ella es la directora de este documental, así que vamos a ver. Vamos a hablar con ella para conocer más, principalmente sobre el capítulo 5 y el capítulo 6. Vamos a un corte, creo, en este momento. No, estamos listas, sí. Verónica, muy buenos días. Hola, ¿cómo está Lucía? Buenos días. Buenos días. Bueno, Verónica, he tenido la suerte, como muchos otros telespectadores, de ver este documental. Y quisiera preguntarte si, cuál es la estructura en la que tú te has basado en general para producir este documental. Bueno, mira, la primera idea que tenía yo, el primer concepto que me ha servido como de guía, de base para este trabajo, ha sido tratar de profundizar. Porque evidentemente en estos años, en estos 2 años, 3 que han pasado desde que se han dado los eventos, ha habido mucho tiempo para reflexionar, pero también ha habido nueva información que ha ido saliendo a la luz. Y claro, es un tema que tiene muchas aristas, que es muy complejo, y el pretender hacer algo, digamos, un formato estándar de película de 1 hora o de hora y media, me parecía que era demasiado breve como para poder profundizar en algunos aspectos que para mí han sido esenciales. Entonces, por eso es que se ha ido alargando el proyecto. Empezó siendo previsto como una propuesta de serie de 8 episodios, ha terminado siendo de 10, es probable que todavía se alargue un poquito más, porque para poder ir tocando cada una de las temáticas y además para poder tocarlas en muchas voces, como estoy tratando de hacer, entonces pues es muy difícil mantener eh, un tiempo breve, ¿no? Y profundizar cada uno de los temas también toma su tiempo. Entonces la estructura que he tratado de armar ha sido temática, conceptual, más que temporal, si bien la cronología es importante porque nos ordena un poco en el antes y después de los eventos y en las causas y consecuencias de los eventos. Trato de no ser tan estrictamente cronológica porque este no es un proyecto en el cual estemos simplemente poniendo sobre la mesa datos o hechos o eventos. Esos son importantes, por supuesto, pero lo más importante es el análisis, lo más importante es la reflexión, y en ese sentido cualquier análisis implica un punto de vista. Nadie analiza fuera de una posición. Entonces yo mantengo clara mi posición y por eso lo he llamado un ensayo audiovisual, porque es mi mirada, mi análisis, mis hipótesis, mi posición. No pretende ser objetivo en el sentido periodístico de la palabra, sino pretende ser una mirada mía sobre los eventos. Entonces, en ese sentido es que obviamente consulto a mucha gente, he leído muchas fuentes, he trabajado con muchos documentos, con mucho archivo, etcétera,
pero toda esa información se filtra a través de la subjetividad de quien está planteando un ensayo, y esa soy yo. Entonces, en ese sentido, no es una obra periodística como tal, es un ensayo personal. Aunque, de todas maneras, contrapones fuentes, ¿no es cierto? No es que, digamos, sea, digamos, solamente el punto de vista de un lado. Digamos, no es solamente de los pititas, ni tampoco del otro lado, ¿no es cierto? Hemos visto, por lo menos, ahora que vamos a hablar del capítulo 5 que ya vieron y el capítulo 6 que vamos a verlo pronto, no es que solamente te remites a un solo lugar, a un solo lado de la situación, ¿no? En realidad yo he tratado al momento de elegir las fuentes, tanto los testimonios como los materiales bibliográficos, hemerográficos, archivísticos, etcétera, he tratado de evitar la idea de la polarización. O sea, no elijo a una persona o a otra porque esté de un lado o porque esté del otro, sino porque tenga ideas y propuestas interesantes, porque reflexione sobre los temas, porque tenga algo que decir, ya sea su vivencia personal o ya sea su punto de vista sobre el tema, no necesariamente por una posición política o por la otra, sino simplemente por el valor intelectual, humano y testimonial de la persona que está al otro lado de la cámara. Entonces, obviamente hay muchas voces del lado del movimiento al socialismo, porque evidentemente muchas de las víctimas de los eventos estaban de ese lado, y porque hay muchas autoridades y personas que han vivido en primera persona los eventos y que obviamente es importante escuchar sus voces. Pero también hay voces del otro lado, de los que estaban en contra del gobierno en ese momento, de los que estaban embanderando la posición pitita, si la quieres llamar así, y las he elegido porque son personas inteligentes, porque son personas honestas, porque son personas sensibles, porque son personas que tienen algo que decir sobre el tema, y me interesa escucharlas. Creo que tenemos que escucharnos unos a los otros. Entonces creo que en ese sentido es que están elegidas las fuentes, no porque estén de un lugar o del otro lugar, no por dar parte o contraparte, sino porque hay gente valiosa a la que hay que darle la palabra. Perfecto. Verónica, hemos visto en el capítulo 5, titulado Crisis, la crisis, cómo ha ido transformándose, digamos, el pedido, digamos, el empuje que tenía la gente de un lado y del otro, ¿no? En sus pedidos, en sus reivindicaciones. Pasan de pedir una segunda vuelta, luego a más bien ya no anulación de las elecciones. Bueno, es más o menos un análisis así, ¿no? En el 5 capítulo. Sí, en realidad el 5 capítulo se llama La crisis porque de alguna manera cubre el periodo entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre, que es un periodo en el que se va escalando la tensión en las calles y también detrás de bambalinas, ¿no? O sea, hay una serie de protagonistas de esta historia de las cuales sabemos poco lo que se decía, digamos, a puerta cerrada entre ellos, pero sí tenemos el material público de sus declaraciones, de sus cabildos, de sus entrevistas, y en eso hemos ido de alguna manera sistematizando cómo ha habido una transformación en las demandas, tanto del lado de los que estaban, digamos, protagonizando políticamente el tema de la movilización, como también en el muchacho de a pie, señor de a pie que estaba en la calle con su pitita, ¿no? Entonces, en ambos lados como que ha habido una escalada, y ese es el episodio 5, que culmina en el 2 de noviembre, cuando directamente la escalada llega al punto de pedir, dar 48 horas para la renuncia del presidente legalmente constituido en ese momento. Ya el capítulo 6, llamado El Golpe,
ya habla de lo que es el golpe como tal. Y una de las cosas que yo planteo es que un golpe no es un segundo, no es un minuto, no es el momento en el que le pide la renuncia al ejército, al presidente, sino que el golpe implica también todo el proceso de coordinación, la logística, la planificación, es todo, es una semana prácticamente en este caso. Y es la semana del 2 de noviembre al 9 de noviembre, que yo lo veo como el periodo en que el golpe ya empieza a materializarse y se va siguiendo una serie de pasos para lograr el objetivo final, que es el derrocamiento de un gobierno constituido por la vía, en este caso, de la renuncia forzada, pero sigue siendo un derrocamiento. Entonces, el episodio 6, el golpe, que está ya al aire en el canal de YouTube, toca esa semana, ¿no? La primera semana de noviembre. Y el episodio 7, que sale al aire este domingo, ya es la renuncia, ¿no? Ya el episodio 7 lo contamos desde el punto de vista de sus protagonistas, el expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra, los protagonistas de ese momento, contando desde sus vivencias testimoniales personales, cómo se vivió esas 24 horas críticas desde la noche del sábado 9 hasta la noche del domingo 10. Nosotros entendemos que tú has recopilado material existente, ¿no es cierto? Es muy interesante que después de los hechos, después de un tiempo que ha pasado, que ya tenemos más posibilidades de hacer un análisis, bueno, encontramos materiales. ¿Es muy difícil para ti encontrar material ahora? En realidad, se podría decir que al mismo tiempo es más difícil y más fácil que antes. Más fácil en el sentido de que no tiene que ir a pedir y solicitar a los canales de televisión que te pasen su archivo, que muchas veces no existe, que ya lo han borrado, que han rehusado las cintas. Pasaba mucho cuando se usaba cinta y ahora igual, porque el material audiovisual ocupa un espacio físico en los discos duros y muchas veces no se guarda el archivo como se debería. En el caso nuestro, por ejemplo, es interesante porque en este proyecto hemos utilizado material de archivo que teníamos guardadas cintas de 10, 12 años de trabajo audiovisual que venimos haciendo junto a Fernando, mi esposo y socio en la productora Imagen Propia, que son materiales que estaban ya guardados en cajas de hace muchos años, pero que hemos empezado a resucitar porque son material de archivo. Y muchos canales no guardan su material de archivo o se te dificulta poder acceder a ello porque tienes que solicitar, te tienen que dar espacio, no tienen tiempo, en fin. Hoy en día eso se supera porque mucho de ese material está online. Entonces es hacer una búsqueda online para poder encontrar materiales. La dificultad está en que no siempre se puede tener la certeza de que los materiales que encuentras son materiales fidedignos. Algunas cosas son manipuladas, algunas cosas no están etiquetadas, es decir, no sabes bien a qué día pertenece, no sabes bien si es realmente de Bolivia o si es de otro país, y tienes que de alguna manera contrastar con otras fuentes para poder identificar si esos materiales son realmente fidedignos o no. En fin, ahora hay que trabajar mucho más en el análisis y en vetar el material que en encontrarlo como tal, ¿no? Y claro, durante estos años, la multiplicidad de materiales de archivo que se han ido subiendo a las redes, porque no es solamente material periodístico, sino incluso son memes que estamos utilizando, que de alguna manera nos dan la atmósfera y el sentido, la emoción de lo que se está viviendo en esos días, ¿no? Entonces, es mucho material que toca sistematizar y creo que eso también es uno de los valores de la serie, ¿no? Que de alguna forma está poniendo en contexto algunos materiales que todos hemos visto, que nos han llegado por WhatsApp, que nos han llegado, hemos visto en Facebook y que han sido como sueltos y ahora están entrando en una narrativa y en un contexto. Verónica, la difusión, puedes tener canales más abiertos donde la gente pueda acceder más fácilmente,
o está muy limitado? ¿Has tenido posibilidades, tienes posibilidades de esa difusión? Bueno, he tenido el gran apoyo de dos redes de televisión que están difundiendo el material, ATV y RTP, que están difundiéndolo en televisión abierta, que es una gran cosa porque llega a mucha gente que los domingos en la noche termina su día de descanso, se está preparando al día siguiente para ir a trabajar de nuevo y ve televisión y entonces llega a ese público grande en nuestras ciudades en particular, ¿no? Pero también estamos subiendo todo el material a un canal de YouTube, es disponible gratuitamente, está digital para el que quiera verlo y creo que es también una manera para llegar a otro público que no ve tanto televisión nacional, pero que siempre está metido en las redes o que interesa mucho ver las cosas que están pasando online. Entonces es otra opción para verlo en el momento que quieras, en el momento que puedas. Se puede bajar también, si lo quieren bajar y no gastar sus megas viendo el material. Se trata de que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que genere ese diálogo. No quiero que genere debate, quiero que genere diálogo. Quiero que quede como una memoria de algo terrible que hemos vivido como bolivianos, justamente para que se encuentren los canales de justicia y para que nunca más tengamos que vivir algo así. Perfecto, Verónica. Muchísimas gracias. La invitación está hecha entonces para que veamos el 7º capítulo, ¿no es cierto? Ya está en YouTube, el 7º. Perfecto. El 6º está en YouTube y el 7º se estrena este domingo a las 9:30 en ATV, 11:30 en RTP y alrededor de las 10 de la noche lo subimos al canal de YouTube. Perfecto. Entonces estaremos muy atentos para ver el capítulo 7º. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti.